Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, Inge, Bueno, Sí, se se vamos, escucha perfecto. escucha fuerte y claro. vamos a arrancar un temita que no entra en el parcial. Esto sería para el segundo parcial, porque tenemos que empezar a avanzar con lo que es la estructura de la materia. Entonces, este tema, que es un tema lindo, bastante interesante, obviamente, como todos los temas que estamos empezando a ver de ahora, el día de mañana, si ustedes se quieren dedicar a esto, y les puede dar de comer, porque forma parte de un trabajo ya, una especialización dentro del campo de la ingeniería vial, que sería lo que es el diseño de mezclas fálticas. Vamos a tratar de ver en forma rápida, sin ser un posgrado ni mucho menos, cómo ha evolucionado la parte de diseño de mezcla fáltica, y trataremos de ver a vuelo de ojo de pájaro, y después más adelante vamos a hacer otra clase más, en donde trataremos de ver los ensayos nuevos que está teniendo todo lo que hablan del mundo de las mezclas asfálticas y la gran modificación que experimentó este campo, no en mucho tiempo, en los últimos 10 años, la modificación de mezcla asfáltica es algo impresionante. Es una tarea que está generando una gran demanda, no solamente para los ingenieros que se dedican a esto, sino también para todo lo que sea control de calidad de esta estructura. Bueno, no quiero hablar mucho, después nos vamos a enterar mal sobre el particular. ¿Qué es lo que es la mezcla asfáltica? Y en este gráfico es lo que trataremos de aclarar más o menos la idea, que ya estamos viendo. A nosotros, ¿qué es lo que dice acá esta fórmula? Dice, la gestión, vamos a tratar de graficar si aparece por acá, gestión del desempeño de mezcla asfáltica. ¿Qué significa esto? Acá tratamos de ver los distintos factores y los distintos componentes que hacen a lo que sería las mezclas asfálticas. Desde el punto de vista del usuario, que está acá arriba, la forma del punto de vista del usuario, lo que le interesa de la mezcla asfáltica es que sea segura y que sea confortable. Es un parámetro que lo vamos a tratar de estudiar, y cuando veamos evaluación de pavimento vamos a ver cómo significa el concepto de seguridad o qué significa el concepto del punto de vista del confort. Son dos palabras diferentes. Seguridad más o menos es lo que ustedes están viendo con Tulio. ¿Cuál es el coeficiente de fricción que tiene esa calzada para que sea segura, no en condiciones de clima con sol, sino fundamentalmente para condiciones adversas, lluvia? Y el confort es qué grado de seguridad indirecta me da una calzada cuando está linda y yo viajo en forma confortable. Bueno, es un parámetro que también hace a lo que sería el confort del usuario, y para nosotros sería la deformación longitudinal que está experimentando esa calzada, ya sea por deficiencia desde el punto de vista constructivo o el deterioro propio del uso de la calzada o porque ya hay bache, etcétera, por el estilo. Eso sería el usuario. Pero para poder hablar del usuario, yo tengo que hablar sobre qué estoy trabajando. Y es la interacción existente entre lo que es el usuario y las propiedades de los materiales no procesados que van a intervenir en la configuración de eso que nosotros llamamos dosaje de mezcla asfáltica. Entonces dice, las propiedades de los materiales no triturados, que es con lo que voy a construir una mezcla asfáltica, son aquellos materiales en los cuales ustedes ya estudiaron estas propiedades, y podríamos decir que es granulometría, el desgaste. Aparece una palabra acá que es pulimento acelerado, un concepto nuevo que aparece en las normativas de la Dirección Nacional de Vialidad. La forma, ya vieron, la viscosidad del asfalto y la alterabilidad que puede experimentar tal material bajo ciertas condiciones. Esto es ni más ni menos lo que ustedes deberían haber visto en otra materia, que sería estudio y ensayo de materiales. Porque esos materiales, que serían los materiales no procesados, cuando después lo empiezo a intervenir y lo empiezo a mezclar con el asfalto, me van a interesar otras propiedades: la resistencia a la fatiga, la deformación que presenta esa estructura, la durabilidad de esa mezcla. Eso, que son las mezclas, después vamos a ir avanzando, que es, si yo hago la propiedad de la mezcla,
¿Cuáles son las demandas constructivas desde el punto de vista técnico? Que sea resistente, que sea durable. Y desde el punto de vista de lo que sería esa mezcla con respecto al usuario, ¿cuál es el grado de fricción que está relacionado con la seguridad, la lisura que está referido al confort y el ruido que va a estar dando también en función del confort? Porque yo puedo hacer una mezcla muy segura, pero desde el punto de vista técnico es una mezcla que genera una gran violencia al usuario, desde lo que sería el impacto ambiental que genera esa mezcla por la sonoridad. Esto que le estoy diciendo forma parte de los estándares que ustedes van a tener que cumplir cuando estén diseñando una mezcla fáltica. No es mezclar material y ver lo que sale, no. Hoy en día diseñar una mezcla fáltica es como decir, en una repostería, vamos a hacer una torta. Bueno, no es cualquiera va a comer la torta, tiene que tener un gusto, tiene que tener color, tiene que tener sabor, tiene que tener consistencia, etcétera, etcétera. En una mezcla fáltica también. No es vamos a mezclar piedrita con asfalto, no, 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 no. Se modificó mucho lo que es el diseño o la formulación de las mezclas asfálticas. Para que usted tenga una idea, esto es un posgrado. Pero vamos a ver definiciones grandes porque ustedes ya las vieron a esto. Esto sí vieron en estudios de materiales. ¿Qué es lo que sería una mezcla asfáltica? Ni más ni menos que una mezcla asfáltica es la combinación de agregados pétreos que tenemos acá y asfaltos. Y esa combinación siempre va a aparecer el agregado pétreo. Siempre va a aparecer el asfalto. Tiene que estar esa combinación diseñada para cumplir condiciones de calidad exigida a un pavimento, que son seguridad, tiene que tener cierto coeficiente de fricción que habilite que sea segura bajo ciertas condiciones de operación del usuario con respecto a la calzada. Esa mezcla tiene que ser confortable al usuario, no le tiene que generar mucho ruido, porque si es una mezcla que genera mucho ruido, desde el punto de vista técnico es una mezcla que le está generando, aunque ustedes no lo crean, un impacto ambiental tan negativo que no la puedo usar, por ejemplo, en una zona residencial. Ustedes me están por decir, ingeniero, está loco. No, esto se está aplicando a nivel en todos lados. Acá en la Argentina más o menos estamos empezando a aplicar, pero en Europa, Alemania, España, Francia, Italia, lo que es el impacto ambiental por el ruido que a la rodadura que genera es terrible. Y hay verdaderas barreras de seguridad para tratar de mitigar el ruido del usuario cuando está girando en una carretera. A su vez, esa mezcla que estamos diseñando tiene que ser durable. Yo no puedo hacer una mezcla que al cabo de poco tiempo ya no sirva más. No, tiene que tener una cierta vida útil. Y obviamente un principio básico de la ingeniería, lo más económica posible, tratando de cumplir todos estos parámetros. No hay nada nuevo bajo el poncho todavía. Cuando uno empieza a jugar un poco, dice, bueno, ¿qué significa seguridad? Y seguridad, ni más ni menos, es lo que nosotros vamos a tratar de estudiarlo con el concepto de la macro y de la microtextura. Para que usted tenga una idea, ya estos son preguntas de exámenes. Cuando uno habla de macrotextura, se está refiriendo a la mezcla. ¿Cómo quedó mi mezcla? ¿Qué tipo de textura tiene la mezcla? Y cuando uno habla de micro, nos estamos refiriendo al agregado con el cual está constituida esa mezcla. ¿Qué tipo de agregado? Esto es, para que usted tenga una idea, la doctora Marta Pagola de Rosario, su tesina de posgrado fue sobre la macro y microtextura y la forma de medir los distintos parámetros que intervienen desde el punto de vista de la seguridad vial. Es un tema hermosísimo que si a ustedes les interesa, y hacen escuela. Confort es la lisura. Fíjense el concepto de lisura. Si ustedes dicen lisura, es como decir, qué linda que está la calzadita. Esto se lleva a las patadas ¿con quién? Con el concepto de seguridad.
no de la lisura, de que sea linda la calzadita, no, porque ojo al piojo puede ser mala desde el punto de vista de la seguridad. Y esto, la rugosidad, es el concepto de cuánto se aparta el diseño de mi calzada con respecto a ese plano que ustedes están diseñando desde el punto de vista de la rasante del camino. Cuanto más galopeo tenga mi calzada, tanto menos confortable va a ser la calzada. Aquellos que son de Corrientes y antes viajaban, por ejemplo, para Paso de los Libres, la Ruta Nacional 123, entre el empalme con Ruta 12, la localidad 9 de Julio, hasta llegar a Jofre, Felipe Jofre, pasaban por una zona que se llamaba Loma Paraguaya, donde está el río Corriente, y la calzada tenía mucha deformación longitudinal y ustedes iban cabeceando, iban a un galopeo. Bueno, eso significa la regularidad longitudinal de la calzada, que hace al confort de la misma. O alguno viajó a Salta por la Ruta Nacional 16 en el tramo entre Monte Quemado y Taco Pozo. Alguien tuvo la oportunidad de viajar por ese tramo de Ruta Nacional 16. O de Villa Ángela y van por la Ruta Nacional 95 desde Saespeña hasta Villa Ángela. Bueno, son rutas que están bastante deterioradas desde el punto de vista de lo que sería la rugosidad, y ustedes tienen bache, qué sé yo, bueno, no son calzadas que sean confortables casualmente. El tramo que yo estoy hablando entre Monte Quemado y Taco Pozo era mucho más confortable ir por la banquina que ir por la calzada, por la cantidad de bache que tenía la ruta. Bueno, eso es cuando uno habla de regularidad o rugosidad que presenta la misma. Y cuando hablamos de durabilidad, van a ver que es la resistencia al abollamiento que presenta la calzada. Ustedes este parámetro no tienen ni idea de lo que es. Bueno, esto es lo nuevo. Vamos a diseñar mi mezcla y mi mezcla tiene que tener un parámetro que facilite o que diga que es resistente al abollamiento, que sea resistente a la fisuración o que sea resistente al efecto del agua. Todo esto son ensayos que están puestos en el pliego de la Dirección Nacional de Vialidad, año 2017-2018. Creo que salió con fuerza de ley a partir del año 2018. Son ensayos interesantes que hay que estudiarlo. Ya no es el Marshall tradicional, sino junto con el Marshall viene una serie de parámetros. Bueno, entonces, teniendo idea que la mezcla tiene que cumplir ciertas propiedades, que sea confortable, que sea un buen parámetro de rugosidad, que tenga un buen parámetro de macrotextura y microtextura, que sea segura, ¿para dónde la vamos a utilizar una mezcla asfáltica? Y más o menos ya lo hemos visto, pero hay que volver a repetirlo. Se puede utilizar una capa de base, o sea, del paquete estructural, yo tengo una capa de suelo cal, tengo una capa de estabilizador anular, le coloco una capa de base asfáltica y después viene una capa de rodamiento de concreto asfáltico. Estas dos, las dos últimas, van a ser capas ligadas. La de abajo, una base asfáltica, y la de arriba, una carpeta de rodamiento. Son mezclas asfálticas. Nada más que la primera es esencialmente estructural y la segunda, la carpeta de rodamiento, es de característica funcional. Ya lo vamos a estudiar, no se preocupe. Entonces tenemos capa de base, capa de rodamiento, refuerzos. Es cuando una obra está y se empieza a romper el pavimento, entonces vamos a encarar obras de refuerzo, ya lo vamos a ir viendo, pero yo puedo hacer, entre comillas, un recapado. Le hago una capa asfáltica nueva para hacer un refuerzo, porque la estructura o está llegando al final de su vida útil o se han modificado las condiciones de tránsito, se radicaron industrias, se instalaron plantas hormigoneras que ameritan un incremento de tránsito y por lo tanto necesito una estructura más potente para soportar esa mayor intensidad de carga pesada. Bueno, un refuerzo. Y no hay que dejar también de lado que hay que hacer el bacheo. Y los bacheos en general también son mezclas asfálticas que tienen que estar de la misma característica que ya sea el refuerzo o ya sea la carpeta de rodamiento, porque los bacheos van a quedar como carpeta de rodamiento. ¿Saben lo que es un bacheo de mezcla asfáltica? Si alguien tuvo la suerte de andar en el país, se habrán encontrado que son
reparaciones puntuales sobre la calzada de rodamiento producida por, entre nosotros, un bache. La Nicolás Avellaneda tiene cualquier cantidad de bache de pavimento de hormigón, y la ruta nueva, que sale de la ruta nacional de Empalme con ruta 11 hacia la localidad de Macallé, la llamamos nosotros ONU 24, tiene en la calzada ascendente, la que va de Resistencia hasta Macallé, y bastantes tareas de intervención como obras de bacheo. Bueno, esa obra de bacheo, la mezcla asfáltica, tiene que cumplir las mismas exigencias que le estamos pidiendo en la carpeta de rodamiento. Buena adherencia, tiene que estar bien colocada, tiene que tratar de generar la mínima distorsión a la regularidad longitudinal de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otro tipo de mezcla van a encontrar? Esto es muy común si ustedes viajan. Acá en la Argentina no es tanto, pero hay. Mezclas drenantes. Atentos, Houston. ¿Saben lo que significa una mezcla drenante? Es, si yo tuviese una mezcla como carpeta de rodamiento, tiene tanta estructura o tantos vacíos, vamos a ver lo que significa la palabra vacío, que cuando viene el agua de lluvia no escurre en forma longitudinal, sino que el agua de lluvia entra y escurre dentro de la estructura. Atento, Houston. ¿Qué es lo que quiero conseguir con una mezcla drenante? Evito la capa de agua superficial que repercute en forma negativa desde el punto de vista de la seguridad. Las capas drenantes o las mezclas drenantes tienen un buen concepto o una aplicación desde el punto de vista de lo que sería la seguridad a la rodadura. A ver, atento Houston, vamos a razonar. Una mezcla drenante, ¿cuál es el problema que va a tener una mezcla drenante o dónde no la podría aplicar? En aquellos caminos, que son el origen o el motivo de nuestra materia, que tengan entrada de caminos que vienen de caminos de tierra. ¿Por qué? Porque la arcilla o el limo van a ir rellenando los vacíos que tiene ese tipo de mezcla y por lo tanto al cabo de poco tiempo la mezcla o la propiedad buscada por mí no va a poder ser aplicada. Entonces, Houston, ¿dónde aplico las mezclas drenantes? Generalmente en autopistas urbanas o suburbanas que las mezclas drenantes, por el tipo de porosidad que tienen, son mezclas que generan muy bajo volumen o ruido a la rodadura. ¿Entendieron el concepto? Al tener tantos vacíos interiores, cuando el vehículo circula, no solamente tiene muy buena adherencia neumático-calzada, sino que le llamamos que son mezclas que no generan ruido a la rodadura. Por lo tanto, son mezclas muy amigables al medio ambiente desde el punto de vista del impacto auditivo que le da a los usuarios. ¿Entendieron el concepto donde utilizamos mezcla drenante? La pregunta que me tengo que hacer yo es, ¿se usan o no se usan? A ver, vamos. A mí me queda una duda de eso, Dale, ingeniero. dale, yo te escucho toda la duda que tenga. ¿Cuál es tu duda? Usted estaba explicando ahí recién que eso tiene, digamos, poros, algo Sí, así, que eso hace que se drene, digamos. exactamente. El tema es la interfaz que queda entre la capa que está por debajo de ese, Claro, lo que es digamos, vos, por ejemplo, haces una base negra, una base asfáltica. Una base asfáltica puede tener entre el 4, el 5% de vacío, ya vamos a ver eso. Y arriba le hago una mezcla drenante que tiene 20% de vacío. Como esta estructura es drenante, el agua de lluvia que entra o que cae sobre la calzada, percola, pasa a la capa drenante. ¿Y dónde va a escurrir? Entre la capa drenante y esta mezcla asfáltica que tengo acá como base asfáltica. Y por acá escurre. Entonces, en este tipo de mezcla, yo necesito colocar al pie de la carpeta un sistema de material tipo drenante, un dren, que chupa el agua, toma el agua y lo conduzco por drenes a distintos sumideros. Saco el agua de la calzada a través
de la mezcla drenante. La mezcla drenante son mezclas de característica granulométrica muy buena y se trabaja con asfalto modificado con polímero. No podemos hacer mezclas drenantes con asfalto convencional. Me estoy metiendo en otro Ingeniero, ¿y qué elemento. espesor lleva ese? 5 centímetros, no, 5 centímetros. Acá en la Argentina se hicieron experiencia en la avenida Richieri, y también la Ruta Nacional 2 entre Buenos Aires y La Plata, Mar del Plata y La Plata. El drama que estamos teniendo siempre, estas mezclas se percolan o se rellenan los vacíos por arcilla, o sea, tienen un costo de mantenimiento bastante importante, que nosotros no hacemos casualmente tarea de mantenimiento, entonces la tarea o la experiencia no fue buena, pero bueno, se hicieron el tramo acá en la Argentina. ¿Dónde hay mucha mezcla drenante? En España. España tiene, casi todas las autopistas son mezclas drenantes, andan muy bien, muy buenas. Y lo que hicieron los españoles son condiciones de seguridad muy buenas en los días de lluvia. ¿Qué es lo que genera la lluvia? Independientemente la adherencia, ¿qué más genera la lluvia en la calzada? ¿Lo vieron con Altamirano? Cuando yo tengo condiciones de visibilidad baja, yo tengo que bajar la velocidad directriz. Y eso es lo que uno llama cuando decimos operación nocturna o día de lluvia. Se genera la neblina, el spray de los neumáticos. Ese spray de neumático me baja notablemente la visibilidad. Alguien que vio Fórmula 1, la última carrera de Fórmula 1, que creo que corrieron en, no sé dónde era, no sé, no me pregunte dónde era. Spa Francorchamps. ¿Eh? La última no, la última fue Monza, todo sol, la anterior, que llovía. Bueno, tuvieron que parar las carreras. ¿Se acuerdan que pararon la carrera? Bueno, no es porque Se retardó. ¿Perdón? Se retardó el inicio de la carrera. Exacto. Y después dieron 3 vueltas y se terminó la carrera. ¿Por qué? Porque el spray que genera en la cubierta es tan peligroso para el usuario porque uno no ve nada. Entonces, lo lógico, bueno, ese es el espíritu. El spray es muy perjudicial al usuario. Las mezclas drenantes andan muy bien, pero no son para tránsito tan abrasivo como podría ser una Fórmula 1. Ahora vamos a ver las mezclas que se utilizan en Fórmula 1. Tranquilo, tranquilo. Ya 4 o 5 filmines, ya vamos a mirar eso. Después hay otro tipo de mezclas que se pueden utilizar en aeropuertos, que son mezclas resistentes a las deformaciones plásticas. Esta se puede utilizar con características muy especiales para aeropuertos, donde tengo unas cargas pesadas muy violentas, o también para aeropuertos las mezclas resistentes a los combustibles. Este tipo de mezcla, que es un asfalto especial, se utilizó también acá en la ciudad de Buenos Aires, digo acá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de donde está la estación de colectivo de Retiro, donde los colectivos giraban en U. Ahí enfrente está el monumento a los ingleses. Bueno, en esa zona se hizo una experiencia de mezcla asfáltica resistente a los combustibles. Espectacular. No son mezclas baratas, son mezclas bastante caras, pero hay. Eso es lo que queremos ver. Sigamos. Ingeniero, Dale. ¿y cuál es la finalidad de ese? No entendí. ¿Cuál de todas? Esta, Del resistente a los combustibles. donde vos tenés un tránsito pesado con curva, los colectivos, cuando los colectivos giran, generalmente hacen pérdida de combustible. Y si hacen pérdida de combustible, como el combustible es solvente, ¿qué es lo que te hace con respecto al asfalto? Te lo ablanda Se y te lo diluye, deteriora. claro. Entonces vos haces una mezcla para tratar de mitigar las posibles pérdidas que puede experimentar esos combustibles, que no es deseable, es por el tránsito. Y las otras son mezclas también de aeropuertos. Son mezclas especiales, ojo, se aplican, acá en la Argentina hay experiencia. Bueno, entonces, ¿qué estamos queriendo decir acá? Que cuando uno diseña una mezcla asfáltica, yo lo que tengo que ver es dónde la voy a utilizar. No es cualquier mezcla, sino que voy a tener que estudiar para qué la voy a usar. Si es para características funcionales, donde me está interesando la adherencia neumático-calzada, que no me genere ruido a la rodadura, que tenga un buen comportamiento ante la repetición de tránsito, etcétera, etcétera. O sea, una mezcla de característica estructural, en donde lo fundamentalmente es que tenga un buen comportamiento estructural y no tanto adherencia neumático-calzada, porque es una mezcla que va a ser de base. Bueno, Vialidad Nacional, ¿qué es lo que te va a decir?
que en función de lo que ellos quieren, te van a dar fórmulas o modelos granulométricos a cumplir en función de dónde estoy parado. O sea, la formulación de una mezcla fáltica es tratar de seleccionar el tipo de mezcla. Esa selección del tipo de mezcla va a ser una función directa, no me queda otra, a la posición dentro de la estructura. Va a ser diferente si es de base o de carpeta. ¿Cuál es la respuesta estructural que yo estoy buscando? Si yo estoy buscando que tenga un gran aporte estructural, una mezcla densa como base granular, una cosa. Pero si yo quiero hacer una mezcla discontinua de buena textura superficial, otra cosa. ¿Cuál va a ser la expectativa de durabilidad? El concepto de durabilidad ustedes no lo entienden muy en claro, pero el concepto de durabilidad podría decir, a más asfalto, la mezcla es más durable. Pero si tengo más asfalto, más durable, mi mezcla va a ser más flexible y va a tener tendencia a huellarse. Entonces hay que ver bien dónde tengo que tomar en cuenta el diseño de la mezcla. Y después, un parámetro muy importante. ¿Qué tipo de producción o qué equipamiento dispongo para fabricar esa mezcla fáltica y poder colocarla en la obra? ¿Se acuerdan cuando veíamos tratamiento y decían que los tipos, cuando una mezcla fáltica, yo debería tratar de colocarla bien en la terminadora? Bueno, esa terminadora con barra para riego de liga no es común en la Argentina. Pero si yo tengo que hacer un micro discontinuo en caliente, tipo F10, ya le voy a explicar todo esto, debería utilizar una terminadora de esa característica, en donde el riego de liga debería ser modificado con polímero y colocado previo a la colocación de la mezcla fáltica, con una terminadora que tiene la distribución del riego de liga. Bueno, ese equipamiento acá en la Argentina no hay. Y bueno, vamos a ver cómo viene la evolución de nuestro bendito y hermoso país. La selección de los materiales, atento Houston, atento Houston. Hoy en día, los materiales que voy a disponer va a estar en función directa del tipo de estructura. Porque la piedra, la calidad de la piedra, la característica granulométrica, etcétera, van a ser muy diferentes si es para base o para carpeta de rodamiento. Ojo, atento Houston. Los procedimientos de dosificación, ay papá, para que usted tenga una idea, hoy en día el gran agujero del mate es esto. No es lo que ustedes vieron en Marshall. Marshall, entre nosotros, casi no se lo aplica más en Europa. El famoso carretero PG3, si alguien vio el artículo 544 o 545 del PG3, no hablan de Marshall. No hablan de estabilidad Marshall. Ya no existe más la palabra estabilidad Marshall. Marshall no me interesa. Son todo propiedades volumétricas las mezclas fálticas que hacen al concepto de la dosificación. Y con ese problema de dosificación hay que definir y ajustar la fórmula de la obra. Estamos en este momento en la Argentina en esto. Este cambio del proceso de dosificación de los materiales y ajustar y definir la fórmula de obra. Esto es lo nuevo. Ojo, atento Houston, esto es lo nuevo. Esto del año 2018. Y estamos en esto. ¿Es fácil? No, que va a ser fácil. La inversión que tuvo que hacer la Dirección Nacional de Vialidad para poder empezar a utilizar esta tecnología es mucha plata. Vialidad Provincia del Chaco la estaba haciendo un poco antes, pero Vialidad Nacional compró el mejor equipo. El Origi, habría uno. En cambio, Vialidad Provincial compró lo que podía, el Chin Chin Guan. Pero andan bien, nada más que uno tiene certificado y el otro es lo que da. Bueno, vamos a los ensayos. Estos son los ensayos básicos. Esto yo no tipo repetir mucho, pero obviamente los materiales yo tengo que tratar de estudiarlos. Y al tratar de estudiarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? La granulometría. Atento, Houston. Atento, Houston.
No es la granometría común, sino hay que mirar la granometría lavada, ver la diferencia o separación de la fracción PASA-TAMI 200, granometría seca, granometría húmeda, porque si la piedra está sucia, atento Houston, van a tener problemas con la dosificación de la mezcla asfáltica, por lo que vamos a ver ahora. Esto sí se estudia mucho, hoy en día. Ustedes han visto algo de esto en estudios de materiales. Coeficiente de forma, que dijimos que era esencialmente, ustedes capaz vieron el factor de cubicidad de la piedrita. Pero nosotros también hablábamos de la elasticidad y elongación. El desgaste de Los Ángeles, ustedes sí lo estudiaron. Bueno, ese ya lo están dejando de lado y está apareciendo este. Pulimento acelerado. Es una idea de cómo va a llegar la piedrita una vez efectuado el efecto abrasivo del tránsito, qué valor de microtextura va a tener esa piedrita. Aquellos que van a trabajar con piedra en nuestra zona, que son los agregados basálticos, no van a tener mayores dolores de cabeza. Pero atento Houston, si le toca trabajar con piedra o de la zona de Salta, Jujuy, o si le toca trabajar con algún granito. Ojo al piojo, pueden llegar a tener problemas de pulimento acelerado. Esto fue estudiado fuerte por la Universidad Nacional de Rosario y han hecho unos trabajitos muy lindos sobre pulimento acelerado. Y en general nosotros con la piedra basáltica estamos bien, pero hay que estudiarla, no me queda otro. ¿Dónde estamos mal con la piedra basáltica? Polvo adherido. El polvo adherido a nuestra piedra es bastante malo, depende del tipo de cantera. Y el polvo adherido repercute en forma negativa con la adherencia o adhesividad entre el asfalto y la piedra. Cuanto más polvito tenga la piedrita, y tu piedrita es más sucia. Y si es más sucia, tu equivalente de arena es muy bajo y la posibilidad que tenga una mezcla de no muy buen comportamiento en servicio es muy alto. La piedra basáltica tiene ese problema. La suciedad propia que tiene la piedrita en función de cómo la trituraron o cómo la sacaron del manto y la obtuvieron por trituración. Hay que estudiarla. Y la absorción, nosotros la piedra basáltica en general no tiene problema, la piedra saltadeña no tiene problema, puede aparecer algo de problemita en alguna piedra, granito, algún granito, no es común. Alguna arenisca sí tiene muchos serios dolores de cabeza de absorción. La piedra que chupa la piedra, es el asfalto que chupa la piedra. Cuanto más asfalto chupa la piedrita, tanto más asfalto efectivo se pierde. Por la calidad mineralógica, fíjense dónde estamos trabajando, del tipo de material pétreo con que estamos haciendo mi mezclita. Ojo al piojo, es serio te de pelote, ¿eh? No es fácil. Bueno, estas son las curvas típicas que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Fíjense, curvas de base, este es el pliego viejo también, pero lo siguen usando, para carpeta de rodamiento. Fíjense, para una carpeta de base el tamaño máximo acá, 1 pulgada, y para carpeta de rodamiento, 3/4 de pulgada. Vialidad Nacional también tiene ahora un tamaño máximo para carpeta de media pulgada, tamaño máximo, 12,5 milímetros. Y después tenemos fórmulas o usos granulométricos de mezcla asfáltica, hay cualquier cantidad. Depende del dueño de la obra, va a ajustar el tipo de mezcla. Pero más o menos están todas igual. Fíjense, vamos a estudiar mezcla para carpeta de rodamiento. Esta. Aguante. Ahí está. Fíjense, vamos a ver para carpeta de rodamiento, estamos acá. Vamos a mirar. Tamaño máximo 3/4, 100%, y lo que dice, qué sé yo, el instituto del asfalto, depende de lo que sea, entre el 80 y el 100%. Anda, más o menos bien. También 8. Vialidad Nacional dice entre el 32 y el 55. El instituto del asfalto entre el 35 y el 50. Más o menos igual. Y el pasa también 200 entre el 4 y el 10. Y el instituto del asfalto entre el 0 y 8. No son grandes diferencias desde el punto de vista granulométrico. Son sugerencias o usos, límites en donde debería estar tu curva granulométrica. Fíjense esto es interesante. ¿Da? Vamos a empezar a mirar que en función de los usos granulométricos que ustedes dispongan,
van a tener distintos tipos de mezclas asfálticas. Lo que está en gris, no sé si se lo aprecia, esto que está en gris, se denomina mezclas asfálticas densas. Son las mezclas asfálticas generalmente que voy a utilizar como base, no como carpeta de rodamiento. Y para carpeta de rodamiento, lo más lógico es utilizar una mezcla discontinua tipo F10 o Stone Mastic Asphalt, las SMA, que son las que están en violetita. Son mezclas discontinuas que tienen una muy buena macro textura, o una mezcla asfáltica drenante que también tiene una muy buena macro textura, y fíjense que va tipo silla de montar, le decimos nosotros, bien sillita de montar. Tiene esto que aparece, estos cortes, esto es mezcla discontinua, hay una discontinuidad estructural. En cambio, las otras mezclas, las densas, son desde el punto de vista técnico mezclas continuas. No hay una discontinuidad material. Cuanto más discontinuidad tenga la mezcla, mejor macro textura va a tener esa mezclita y mejor comportamiento desde el punto de vista de la seguridad, porque va a tener mejor índices de macro y generalmente la micro de la piedra, pero muy buen comportamiento de adherencia neumático calzada. Entonces lo que se busca es eso. Y encima, al tener una discontinuidad tan fuerte, esas mezclas no hacen tanto ruido a la rodadura. Son mezclas de porosidad negativa, le dicen. Entonces el neumático no me hace tanto ruido a la rodadura. La pregunta de usted es, ingeniero, ¿y qué mezcla elijo? Bueno, depende de tu portfolio disponible. Tengo gente que me hace mezcla asfáltica discontinua. Bueno, son más caras, pero pipí cucú. No tengo, porque no hay eso en el mercado. Bueno, trata de hacer mezclas densas que tengan un comportamiento que por la experiencia nos dice que andan bien. No se crean que no hay, pero bueno, ¿hacia dónde va el mercado? Fácil. Las mezclas grises son de base y las mezclas amarilla o violeta son las mezclas de carpeta de rodamiento. Hacia eso orienta el mercado de las mezclas asfálticas en el país. Obviamente, ¿de qué va a depender? De la importancia de la obra. Si yo tengo que hacer una mezcla discontinua en medio de la Puna allá en Jujuy, y me van a pegar, va a salir más caro que llevar burro a Bolivia. No, capaz, hacemos una mezcla linda, densa, que ande bien. ¿Dónde utilizo una mezcla discontinua con asfalto modificado con polímero? Generalmente. Y donde yo tengo mucho tránsito, autopistas importantes o rutas troncales del país. Por ejemplo, los correntinos. La carpeta de rodamiento que se va a utilizar en lo que es la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 12, desde la avenida Maipú hasta el acceso a Santa Ana. Bueno, ahí van a utilizar mezclas asfálticas modificadas con polímero, que van a tener una muy buena macro textura. Lo que están circulando hoy en día es la base negra. Y ahí le tengo que hacer una preguntita. ¿Alguien tiene idea de lo que estoy hablando o no? Esa mezcla asfáltica que están circulando hoy en día, ¿no está un poquito pasada en asfalto? Pregunto nomás, ¿qué le parece a usted? ¿Quién tuvo la suerte de andar en bicicleta por ahí? Los correntinos tienen que contestar esto. ¿Alguien vio? Che, contesten. Corrientes. Sí, que se vio, pero no pasé en bici por ahí. Pero es una mezcla que si vos la mirás los días de calor, vos la ves muy brillosa. Es una mezclita que vos decís, algo tiene asfalto. Es muy brillosa esa mezcla. Es como que cuando hace calor aflora asfalto. Y eso no es bueno. La bici. Se pega la rueda de la bici. Exactamente, se marca. Y ustedes sienten un ruidito medio raro. Esa mezcla no es de carpeta de rodamiento. Es una mezcla de base. La carpeta de rodamiento vendrá después. Y ahí van a tener que usar asfalto modificado. Y que la textura, cómo va a quedar, va a ser muy diferente a lo que están teniendo ahora. La mezcla actual es mezcla de base. Y después va a venir la mezcla de carpeta de rodamiento. Ese es lo que dicen los muchachos de Relat. Y eso creo que es lo que tienen que hacer. Bueno, fíjense esto. Estas son las formas de...
Lo anterior, vamos al anterior. Esta sería la representación granulométrica típica de la dirección de cualquiera que ustedes han visto. Acá tienen logaritmo del tamaño de la partícula y acá tiene el porcentaje pasa también 200. Si yo lo represento, en vez de tomar el logaritmo del tamaño, tomo como el tamaño de la partícula elevado a la 0,45, es una representación granulométrica que definió lo americano. El sistema de dosificación de mezcla asfáltica es fundamentalmente por el programa SHARP, pavimento de superior performance, de la década, a fines de la década del 90 y el primer década de este siglo en Norteamérica. Ellos trataron de buscar una variante para la representación granulométrica de las mezclas. Estoy metiéndolo en Borellet, pero así nomás tómenlo. La diferencia entre esta representación granulométrica y esta es la escala del eje de las X. Fíjense, esto está logarítmico, como ustedes vieron todos los papeles logarítmicos o representación granulométrica que han visto hasta ahora. Y este no, este es el tamaño elevado a la 0,45. Este sí, una escala natural común de 0 a 100. Y lo que están viendo es, cuando empiezan a representar en función del tamaño del 0,45, la representación granulométrica es una línea. Y lo que me está diciendo lo americano es que en función de esta línea, lo que vamos a definir van a ser puntos de paso. Este es un punto de paso y este es un punto de paso. Fíjense, este otro punto de paso, tamiz 200, este puede ser el tamiz 8, tamiz 10, y este puede ser el tamiz de media pulgada. Este es 3/4, pasa 100, media pulgada, este es el tamiz número 8, y este es el tamiz 200. La representación granulométrica no me interesa, lo único que le dicen los americanos es, tiene que pasar por los puntos de paso. Este y este. Si la gráfica está por arriba de esta recta ideal, son mezclas más bien finas desde el punto de vista granulométrico, son mezclas de característica densa, bien cerradita. Ellos llaman densa, fina, fina desde el punto de vista de la textura. Pueden ser usadas como una base, pero no es para carpeta de rodamiento. Y la representación granulométrica de una mezcla de alta textura es lo que ellos llaman una densa gruesa o una Stone Matrix Asphalt, la SMA. Y hay una zona acá en donde ellos llaman zona de transición o de restricción granulométrica. Le digo porque ustedes se van a encontrar, si empiezan a mirar los pliegos de México, tienen mucho de esto. ¿Y qué es lo que es tu zona de restricción? Es un lugar en donde los americanos, por la experiencia que hicieron, si tu representación granulométrica pasa por la zona de restricción, esa mezcla no va a ser estable con el efecto reiterativo de las cargas. Son mezclas que van a tener tendencia a deformaciones plásticas. ¿Entendieron el concepto? O sea, la representación granulométrica de mi mezcla, utilizando este método, si paso por zona de restricción, mi mezcla va a tener tendencia a las deformaciones plásticas. No es una mezcla estable con el efecto reiterativo de las cargas. ¿Por qué? Me tienen que preguntar ustedes si son bichos. Porque cuando yo tengo una mezcla y pasa por esa zona, generalmente mi mezcla tiene áridos de característica redondeada, arena silicia. Y la representación granulométrica de una mezcla que tiene mucha arena silicia pasa por esa zona de exclusión. Entre nosotros, la arena silicia es actualmente para carpetas, fundamentalmente carpetas de rodamiento, un material no apto para ser usado en mezclas asfálticas. Y ustedes me pueden decir a mí, pero ingeniero, ¿por qué? Si nosotros vimos en el estudio de ensayo mezclas con arena silicia. Bueno, eso era lo anterior. Lo moderno, lo nuevo, dice que la utilización de arenas silíceas naturales en mezclas asfálticas no son buenas porque son mezclas con tendencia a deformación plástica. Eso es lo nuevito. ¿Es más barato o más caro? Más caro. Ya no puedo utilizar material redondeado.
tengo que utilizar todo material triturado. No importa, veamos a ver. ¿Qué es No. lo que sí? Dale, escucho, dale. Una ¿Escucho? duda me queda, ¿no es cierto? Si la curva es, Acá. Ahí. sí, si la curva, en una palabra está diciendo que tiene que tener muchos vacíos la mezcla, ¿no es cierto? Sí. E Y eso demanda internamente, más, el y VAM, eso te va a el VAM demandar tiene que mayor ser alto. cantidad. Sí, eso te va a demandar mayor cantidad de asfalto también. Asfalto más Bueno, grande y va a tener que tener un asfalto de característica especial. Eso es todos los parámetros que me está queriendo decir. Lo que vamos a ver ahora. Hoy en día se mira el VAM mucho, en forma específica, porque las mezclas asfálticas se las diseña por parámetros volumétricos. Ya no hablan casi en peso, sino es volumétrico. Ya la vamos a explicar, tranquilo nomás, pero está bien la pregunta y la observación del ingeniero Lirusi. Fíjense, ingeniero, ¿qué significa desde el punto de vista de la mezcla que tenga una mezcla de una característica o de la otra? Y es lo que estamos tratando de representar. Fíjense, si yo tengo una mezcla que va por arriba, esta que va por arriba, esta, es una mezcla fina. Y esta que va bien por abajo es una mezcla que prevalece en material pétreo, grueso. Esto es una drenante. Y esta que tenía como una discontinuidad, la Stone Mastic Asphalt. La forma de la mezcla, o sea, la distribución de los agregados de la mezcla, es totalmente diferente en función de los distintos tipos de representaciones granométricas que estamos viendo. Vamos a hacer un enter. Fíjense, esta mezcla es la que ustedes dosificaron, Marshall, cuando hicieron los estudios de ensayo material acá en el laboratorio de asfalto, y mezclaban, por ejemplo, el 40-50-10 o 35-50-15, una cosa así. 35 de 619, 50 de 06, 15 arena silicia. Esa es la mezcla convencional que teníamos nosotros. Si ustedes miran la mezcla, es esta representación granométrica. Estas son mezclas denominadas densas. Son mezclas más bien cerraditas. Si son cerraditas, van a tener baja adherencia neumático-calzada. En cambio, esta mezcla es una mezcla denominada Stone Mastic Asphalt. Miren la Stone Mastic Asphalt. Si yo le puedo representar, voy para atrás uno, esperen. Ahí. La Stone Mastic Asphalt es esta, que viene y va para arriba. Y esta es la mezcla convencional. Si me voy para abajo, esta, la de la izquierda, es una mezcla convencional que tenían ustedes, que era normal, era la que tenía la cinta azul de la popularidad en la República Argentina. ¿Hacia dónde están mutando? ¿Van a dejar de utilizar esta? No, esta va para base va a andar muy bien, pero para carpeta de rodamiento, yo tengo que tratar de utilizar mezclas con una granometría tendiendo a ser discontinua y que va a tener muy buenos parámetros de seguridad, macro textura y la micro, obviamente, por la calidad de la piedra. ¿Entienden el concepto? ¿Dónde estamos parados desde el punto de vista del diseño de mezcla asfáltica? No es tan fácil esto. Entonces dice la teoría, seleccionar el uso granulométrico normalizado correspondiente al tipo de mezcla que se quiere dosificar para el caso estudiar particulado va a depender del tamaño máximo del área a emplear. Va a depender de la función de la solicitación de tránsito, su posición relativa a la estructura, base, carpeta, y el tipo y espesor de la capa en la estructura que estoy por considerar. ¿Qué me está diciendo la teoría acá? Que hoy en día dosificar una mezcla asfáltica no es hacemos una y es para todo los usos comunes. No, ustedes van a tener que dosificar la mezcla en función de los materiales disponibles, a dónde la van a utilizar, cuál es el tipo de estructura en la cual lo quieren colocar y qué posición relativa dentro de esa estructura. Esta pregunta que aparece acá como primer ítem, lo borro todo y vamos a marcarlo bien. Tamaño máximo del árido a emplear está en función del espesor
de la mezcla a colocar. Y van a encontrar que Vialidad Nacional me puso como un parámetro y dice, si tu mezcla tiene un espesor de 4 centímetros, el tamaño máximo es de media pulgada. Ahora, si tu mezcla es de 5 centímetros, mínimo, tu tamaño de mezcla puede ser de piedra de 3/4 de pulgada. Ellas son parámetros de diseño. O sea, voy a utilizar una carpetita de 5, voy a utilizar piedra de 3/4. No, voy a utilizar una carpetita de 4 centímetros. Ojo al piojo, tamaño máximo es media pulgada. ¿Por qué? Bueno, no es porque sea malo Vialidad, sino que ellos ya tienen idea, desde el punto de vista constructivo, que si yo tipo colocar una carpetita de espesor chico, por ejemplo, 4 centímetros, y quiero utilizar una mezcla de 3/4 de pulgada, este tipo de piedra, cuando coloque en esta mezcla, puede haber problemas de segregación de mezcla y la mezcla no va a ser homogénea. Alguien tuvo la suerte de andar en bicicleta e ir al aeropuerto de Resistencia, lo que se puso hace poco, desde la entrada al aeropuerto hasta la rotonda en la cual uno va a la región aérea noreste. ¿Tuvo alguien la suerte de ir a pasear ahí por el aeropuerto o no? ¿Alguien fue? Vayan. No todavía. Vayan. Y después me tienen que decir si esa mezcla está pareja o está con mucha segregación visual de los materiales. Bueno, vayan y miren. Y ahí yo les tengo que decir que esa mezcla tiene una segregación muy marcada y yo no sé si es por el espesor de la mezcla o por la propiedad o característica de los materiales con que estuvieron trabajando. Pero la mezcla no es homogénea. Hay una gran segregación de esa mezcla y esa segregación, y dentro de 2 años vamos a tener bache en ese acceso. Que es algo nuevo, se lo hizo hace poco, hace, qué sé yo, 4 meses, 3 meses. Bueno, vamos a tener problemas desde el punto de vista de lo que él va a ser el mantenimiento. ¿Por qué? Si el espesor, como yo pienso, que trabajaron con piedra gruesa y van a tener arrastre de grueso, segregación térmica y esa mezcla va a tener problemas. Espero equivocarme. Total, está grabado, así que no pasa nada. Si me equivoco, háganmelo Pero ahí el recordar. tránsito es liviano, Rolando. Recontra liviano. Pero eso ya pasó una vez. Se va a romper, Roberto. Se va a romper, porque cuando si vos tenés segregación, ahí entra el agua. La mezcla no es homogénea, tiene más vacío. Va a entrar el agua, después de un día de lluvia, después vamos a tener más agua, día de lluvia, agua, bache. Bache y van a empezar a volar las piedritas. Espero que me equivoque, ojo, déjeme que sea optimista en la manera de pensar, pero la realidad y la experiencia me dicen vamos a tener problemas. Hubieron problemas de segregación de mezcla ahí. Pero bueno, no es tuyo, ¿no es cierto, Germán? Si está por ahí, Germán. No es vialidad, así que no pasa nada. Es vialidad provincial. Sigamos. No, es de vialidad provincial. Ajá, es vialidad provincial. Ustedes no tuvieron nada que ver, ¿no es cierto? No. Bueno, no está ahí, yo pregunto nomás, no quiero hablar. Total, más de lo que estoy diciendo, después le van a decir, fulano de tal dijo tal cosa. No pasa nada. Bueno, sigamos. ¿Qué otro material va a intervenir en la mezcla? Algo que ustedes ya vieron. El filler. El filler le llama la relación material que pasa el tamido 200. Y el filler puede ser natural o de aporte. Natural es el que viene con la piedra, la 0,6. Y de aporte, la cal. Para la Argentina es la cal. Si se van a Europa, en España, el cemento. ¿Y qué es lo que van a mirar? La relación filler-betún. Esto está especificado en el pliego del PG3 de España. Y te van a decir, en función del tipo de clima, cuál sería los valores recomendados de la relación filler-betún. Y después hay otro parámetro muy típico en la Argentina, que es lo que llaman concentración crítica. Si vos superás la relación filler-betún, se te puede generar un problema desde el punto de vista del comportamiento reológico de esa mezcla. Tu mezcla deja de ser flexible y se empieza a transformar en proceso tipo semirrígido. Hay que estudiarlo. Hay que estudiar el cemento asfáltico para estudiar la mezcla asfáltica. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico va a estar influenciando fundamentalmente por el tipo de cemento.
Y van a encontrarse ustedes que no hay un solo cemento asfáltico. Hay distintos tipos de cementos asfálticos que podemos utilizar para hacer una mezcla asfáltica. Es vario el lío que hay, ¿eh? Ojo al piojo. Y después van a aparecer conceptos de aditivos de mezcla asfáltica. Esos aditivos, que son aditivos que Vialidad Nacional a veces lo exige, lo que van a hacer fundamentalmente es mejorar la adherencia del agregado pétreo con el asfalto, o activantes que le van a propiedades específicas al asfalto: polímero, caucho, fibras. Todo esto lo que le están dando al asfalto es propiedades reológicas diferentes al asfalto base. Lo estoy modificando a ese asfalto. Bueno, cuando yo hablo de un asfalto modificado, puede ser con un mejorado de adherencia o con lo que hemos hablado anteriormente ya con ustedes, con verdaderos plásticos espaciales que modifican el comportamiento reológico de ese asfalto. O sea, no es fácil esto es bastante interesante para estudiar. ¿Cuál es el concepto para ustedes en cuarto año? Que el cemento asfáltico no es uno solo, es una familia de cemento asfáltico disponible en el mercado y encima los aditivos disponibles en el mercado. Ahora, ¿cómo se hace el dosaje de una mezcla asfáltica? Siempre hay que aplicar un procedimiento para la dosificación, porque tenemos que definir y ajustar esa fórmula de hora propuesta. Ahora, para dosificar esa mezcla asfáltica, siempre vamos a tener que cumplir con lo que me exige ¿quién? El dueño de la obra. En el caso de una obra con Vialidad Nacional, son los requisitos de las especificaciones técnicas. Vialidad Nacional me va a decir, tu mezcla tiene que tener tal granometría. En función de ese usos granométricos, vamos a tener que hacer nosotros la selección del tipo de mezcla. ¿Cuál va a ser la proporción de lo agregado pétreo para cumplir esa granometría? Vamos a tener que hacer la dosificación del ligante y verificar los aspectos constructivos para ver si esa mezcla es práctica o no de ser colocada, es apta para ser colocada. Y a esa mezcla colocada le vamos a tener que hacer ensayos. ¿Qué son los ensayos que hay que hacerle? Resistencia a las deformaciones permanentes. ¡Ja! Lindo lío. Resistencia a la fatiga con el efecto del tránsito. El fenómeno de la durabilidad, que va a tener mucho que ver con la resistencia al deterioro por el efecto del agua. La adherencia neumático-pavimento. ¿Solamente a quién? A la carpeta de rodamiento. A las bases no me interesa. Que mi mezcla sea trabajable, que tenga una cierta resistencia a la fisuración térmica y que sea económica. Todos estos son las exigencias que le vamos a pedir a una mezcla asfáltica. Y si ustedes miran esto, aunque ustedes no me crean, acá no hablo de estabilidad Marshall o fluencia Marshall. No se habla de los parámetros de exigencia Marshall que ustedes vieron en estudio de ensayos materiales. Son ensayos específicos que vamos a tener que hacerle cuando estemos dosificando mezcla asfáltica. Ahora bien, ¿qué vieron ustedes? La pregunta es, ¿qué vieron ustedes? Y ustedes vieron esto, las curvas Marshall. ¿Se acuerdan las curvas Marshall o no? ¿Tienen idea de lo que estamos hablando? Vamos. ¿Cuántas curvas tienen esto? ¿Por qué hay 5 y deberían ser 6? Vamos. Cuenten. Hablen. Esa hueá que es. Ay, Jesús. Miren, estas son las 6. ¿Se acuerdan estudio de ensayo material o no? Vamos para las 5. ¿Qué es esta primer curva? Vamos, razonen. Esto es pregunta de parciales. A ver, ¿quién está presente? Vamos a empezar a mirar. Hablen. Está complicado, ingeniero, ya me olvidé ya. ¿Viste? Bueno, vamos a estudiar. No importa, no pasa nada. Son alumnos, tienen que preguntar, Pero amigos. ahí dice, Esta es, cuando aparece acá la palabrita peso unitario, esto es densidad.
densidad de la mezcla versus el porcentaje de asfalto. Y esto es lógico, es como un proctor. A medida que van incrementando el porcentaje de asfalto, la densidad de la probetita va subiendo hasta llegar a un óptimo. Y después de ese óptimo empieza a bajar. La pregunta técnica es, ¿por qué baja la densidad? Razonen. Miren que eso es lo que yo le pregunto. ¿Se producen deformaciones? ¿Puede ser? Porque ustedes están empezando a compactar asfalto. Y el asfalto, como es un líquido, no va a modificar su volumen. Y la única manera de cuando ponen más volumen de asfalto es que abre la estructura y va a bajar el contacto intrínseco entre agregado y agregado. Por lo tanto, en volumen, tu densidad va a bajar. Fíjate otro. ¿Entendés el concepto de densidad o no? Al principio, el asfalto actúa y lubrica, acomoda mejor, tiene un valor. Supone un poquito más asfalto, mejor, lubrica, hasta llegar a un valor óptimo. Y si usted le pone más asfalto, ese asfalto empieza a separar la estructura. Y al separar la estructura, no hay contacto entre los agregados pétreos y está ocupando más volumen el asfalto. La densidad del asfalto es 1, aproximadamente la del agua, y tu densidad relativa de la mezcla baja. Miramos los vacíos. Y los vacíos es lógico. Cuando tengo poco asfalto, los vacíos son grandes. A medida que voy incrementando la cantidad de asfalto, los vacíos relativos de mi mezcla tienen que ir disminuyendo, porque estoy poniéndole a la mezcla mayor volumen de asfalto, por lo tanto los vacíos relativos van disminuyendo. Y esto que está acá, ¿qué es lo que era esto? La estabilidad de ensayo Marshall. Cuando tengo poco asfalto, tu estabilidad es poquita. Le pongo más asfalto, mejora, y después, cuando yo estoy en esta pata de la mezcla, la estabilidad baja mucho. ¿Por qué baja mucho? Porque el asfalto separó la estructura de contacto entre árido y árido, entonces esa mezcla tiene menor trabazón interno ante el efecto de una carga, no tiene tanta resistencia. La estabilidad Marshall. Miren el otro, VAM. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra VAM? Vacío del agregado mineral, ¿puede ser? Señor, vamos todavía. Es la estructura, solamente la estructura pétrea. ¿Cuántos vacíos tiene esa estructura pétrea? Cuando tengo poco asfalto, va a tener un volumen de vacío. Si le pongo más asfalto, la estructura se acomodó y sus vacíos disminuyen, el VAM. Pero después del óptimo, tus VAM se van abriendo. ¿Por qué se van abriendo? Porque el VAM es igual al porcentaje de vacíos más D por el porcentaje de cemento asfáltico, el volumen ocupado por el asfalto. Si tu asfalto crece, tu VAM va a ir creciendo. Y es lo que pasa acá. Al principio baja, porque los vacíos son gigantescos. Acomodo asfalto, baja un poquitito, se acomoda y después crecen. ¿Por qué? ¿Por qué crecen? Porque creció el asfalto. Y después aparece uno que era la fluencia. ¿Se acuerdan lo que era fluencia? La máxima acortamiento diametral que experimentaba la probeta cuando estaba haciendo el ensayo Marshall. Si yo le pongo mucho asfalto, la fluencia tiene que crecer. ¿Y qué me está faltando acá? Lo que está en esta gráfica. Y acá está acá, escrito acá. Relación betún-fluencia. Relación betún-vacío. RBB. ¿Qué es lo que es la relación betún-vacío? Es la relación matemática que hay entre el porcentaje, vamos para atrás, aguante, acá. La relación betún-vacío es el porcentaje que hay entre el D por el porcentaje de cemento asfáltico, volumen de asfalto, dividido el VAM. Cuanto mi asfalto crece, el volumen ocupado de asfalto, relación betún-vacío, va creciendo. Este es un ensayo de propiedades volumétricas.
¿Qué otro más me da volumétrico? El volumen de vacíos. Son propiedades volumétricas. Y otros, relación vacío del agregado mineral. Son propiedades volumétricas. Eso es lo que más se mira hoy en día desde el punto de vista del dosaje de una mezcla asfáltica. Esto es lo viejo, lo que ustedes vieron en el estudio de ensayos materiales. ¿Cómo se sacaba el porcentaje óptimo de asfalto? Marshall, método Marshall. Este es el método de porcentaje de asfalto siguiendo el método Marshall. ¿Se acuerdan de esto o no? Ingeniero Flores le va a pegar a ustedes si no se acuerdan de esto. ¿Cómo sacan el porcentaje óptimo de asfalto? Y era el promedio. ¿De quién? Del porcentaje de asfalto correspondiente a la máxima densidad Marshall, el porcentaje de asfalto correspondiente a la máxima estabilidad y el porcentaje de asfalto correspondiente al valor medio de los vacíos, por ejemplo, o ese valor promedio vacío. Tomaban ese valor de los tres y tenían un porcentaje de asfalto óptimo. Y decían, con este dosificamos la mezcla asfáltica. Bueno, esto que era la teoría Marshall se ha modificado. Y hoy en día, bueno, el método Marshall, ¿ustedes lo quieren, se acuerdan? No, tipo, no entran mucho en jugar, pero ¿se acuerdan esto lo que eran? 50 o 75 golpes por capa. Y esto era por capa, o sea, eran en ambas capas. ¿Se acuerdan esto o no? Son 75 golpes por un lado, sacaban la probeta, la daban vuelta, tal que esta parte va acá arriba, y le ponían otros 75, o sea, el 75 golpes por capa. Después tenían tamaño máximo. Eran piedras a lo sumo de 1 pulgada. A lo sumo. Tenía la relación betún-vacío. Tenía la relación filler-betún, filler estabilidad-fluencia. ¿Se acuerdan esto o no? Ni me acuerdo. La temperatura del ensayo. ¿Quién me da esta temperatura de 60 grados? ¿Se acuerdan esto o no? Baño María. El baño María. ¿Y el baño María cuántos minutos? Entre 30 a 40 minutos a 60 grados. Y ustedes tenían el valor de estabilidad, ese valor. La viscosidad del asfalto de mezclado y la viscosidad del asfalto de compactación. Bueno, esta es la historia. Antiguamente hacían esto, los mecánicos y volumétricos en la década del 50. Tenían la estabilidad, afluencia, la densidad, vacío de la mezcla, relación betún-vacío. Y este estaba en función de la presión de inflado. Después en la década del 80, estabilidad, afluencia, en función del tamaño máximo nominal del agregado grueso. En la década del 90 empezamos a jugar, empezó a cambiar, cuando yo empecé a laburar. Y lo vacío de la mezcla se buscaba esto, el 4%. Y a partir de la década del 90 aparece esto, el SuperPay, que aunque ustedes no lo crean, está modificando todo en la Argentina y en el mundo, lo modificó. Y es esto, se busca que el vacío de la mezcla, vamos para atrás uno, no se ve bien, es el 4%. Se verifica el VAM, que va a estar en función de la cantidad de eje o repetición de carga, y la relación betún-vacíos, que va a estar en función del tránsito. Y la densidad está en función directamente de un equipo que se llama compactador giratorio para hacer la densidad de la mezcla. Pero ¿qué es lo que nos está hablando ya en la década del 90? Ya le hago el enter. ¿Qué es lo que no se habla más? No se habla más de estabilidad ni de fluencia. En el dosaje de mezcla asfáltica moderno, ya no se mira la estabilidad y la fluencia. Estos son controles de laboratorio que lo podemos hacer en obra por una cuestión de el folclore del laboratorista. Pero del punto de vista técnico, ya no se mira eso. Se miran otros parámetros, que son los parámetros volumétricos. Ojo al piojo, tómenlo en su cabeza y anótenlo. Hoy en día, las mezclas asfálticas, esencialmente el proceso de dosificación es por propiedades volumétricas. Y para nada, créanme, para nada se habla hoy en día de estabilidad Marshall o de la fluencia Marshall. Esto no se habla más, no existe. Ustedes entren en los pliegos españoles
y no sé qué estabilidad quiere la mezcla. A ellos no les interesa la estabilidad. Lo que sí miran esto, el VAM, el vacío, la relación betún-vacío y lo que es la densidad por compactación giratoria. Aunque usted no lo crea, Vialidad Nacional ya tiene todo equipamiento. Estamos en la mutación. Desde esto a esto hoy en día con la Dirección Nacional de Vialidad. De acá estamos mutando para acá. ¿Ya está implementado esto en la Argentina? No. ¿Estamos en el camino de? Sí, estamos en el camino de implementar las propiedades volumétricas como parámetro de dosificación de una mezcla asfáltica. Entonces dice, si yo tengo que formular una mezcla asfáltica, lo que yo tengo que ver son las características de la mezcla y su comportamiento en servicio. Comportamiento en servicio. Marshall no habla para nada del comportamiento en servicio. Entonces se centraliza en la siguiente característica de las mezclas y su influencia en el desempeño. La densidad de la mezcla, sí. Los vacíos del aire, sí. El vacío del agregado mineral, sí. La relación betún-vacío, sí. El contenido de asfalto efectivo, sí. La relación filler-betún, sí. Y la concentración crítica del filler. Y para nada se habla de las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica. O sea, hoy en día, las propiedades de una mezcla asfáltica son dependientes de las proporciones en volumen de los componentes. Si bien se dosifica en peso, y hay que tenerlo, la dosificación de las propiedades son todas por volumen, propiedades volumétricas para el diseño de una mezcla asfáltica. Entonces decimos, para poder empezar a jugar un poquito, no quiero hacerlo muy largo, pero déjenme jugar un poquito más con ustedes. ¿Cuáles van a ser los requisitos de las mezclas? Y van a encontrar esto en el pliego de la Dirección Nacional de Vialidad. Siempre, y está en el pliego, la Dirección Nacional de Vialidad le va a estar diciendo en función del tipo de tránsito. ¿Pero qué tránsito le interesa? Es la proporción de tránsito de vehículos pesados. Esto es tránsito pesado. El índice de tránsito es el tránsito medio diario de diseño multiplicado por el porcentaje de pesados. Para una ruta nacional acá en el noreste del país, entre el 25 y el 28%, puede llegar al 30% de pesado. Ahora, me voy a Rosario, acceso a los grandes puertos, y capaz tu porcentaje de tránsito pesado es casi el 60, 70% del tránsito son vehículos pesados. Incide, por supuesto que incide, y eso va a depender de lo que hemos visto en una clase que hemos tenido con ustedes. ¿Cómo hago la medición del tránsito? No me queda otra que tratar de hacer estudios de censos para tratar de determinar cuál es la característica del tránsito del vehículo. ¿Y por qué le interesa a la Dirección Nacional de Vialidad? Porque en función del tipo de tránsito pesado va a sacar las exigencias a exigir a las mezclas asfálticas hoy en los pliegos nuevos. La granometría, lo que hemos hablado con ustedes, vía seca, vía húmeda, hay que estudiarlo. Siempre van a poder hacer la representación granométrica, esto con n elevado a la 0,45. Es el programa SHARP, Programa Estratégico de Investigación de Pavimento. Lo que obtienen son estas gráficas. Es lo mismo que he visto con ustedes. ¿De dónde esto? Dale, escucho. ¿Alguien habló? No, Germán. Bueno, lo que estamos viendo esto. Hoy en día pueden hacerlo ustedes. Lo que están teniendo es puntos de paso, graficar la granometría de su mezcla y tratar de evitar pasar por la zona de restricción. Los puntos de paso son guías, no un requerimiento, y la curva puede salirse, ojo con el VAM. Vamos. ¿Qué significa la zona de restricción? La zona de restricción es una zona en donde puede haber problemas para el VAM. La guía coeficiente valor de VAM.
restringir el contenido de arena. ¿Qué arena? Arena silicia por problema de VAM. Pueden experimentar inestabilidad de la mezcla en el proceso de compactación. Tu mezcla se puede tener problema de comportamiento por estabilidad remanente. Bueno, sigamos. No sé si están cansados, yo no tengo drama, pero quiero darle un poquito más. ¿Qué hora es? Andamos bien. Hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo. Métale, Inge. No, por eso, ¿no? Para que usted interprete dónde estamos parados. Ojo al piojo, este es un despelote, pero bueno, forma parte de la vida. Hoy en día, ¿qué es lo que se va a mirar mucho? Las relaciones volumétricas. Volumétricas. ¿Por qué las propiedades volumétricas? Porque van a incidir en la calidad de la mezcla. Las propiedades volumétricas son las que van a incidir en la propiedad de la mezcla que yo estoy diseñando. Se mira esto y en base a esto se dosifica. ¿Qué es lo que se va a mirar? Lo que está escrito acá. Esencialmente, vacíos. El vacíos del agregado mineral, la relación betún-vacío y también la concentración crítica del filler. Ojo al piojo con esto. El VAM es el volumen de vacío en la mezcla compactada que permite alojar el asfalto y el aire. Asegurar suficiente asfalto para cubrir la partícula y siempre el vacío tiene que ser del orden del 4%. Ese sería el valor a buscar. Rolly, Dale, escucho. te consulto ahí. El tema que nosotros en una hora acá tuvimos variación del contenido asfalto, del cemento asfáltico. Sí. A veces tenía que poner más, no el óptimo que conocemos, y otras veces menos. O sea que eso es... ya sé que hay que tener mucho cuidado con estos tipos de dosificaciones de mezclas. Al menos nosotros que tenemos poca experiencia y nosotros estamos acostumbrados al nosotros yo también, Germán, ojo, yo a los chicos le estamos dando lo nuevo. Sí. Yo estoy acostumbrado al Marshall. Claro, nosotros todo en la obra. Es buena, es mala. O sea, para cumplir el vacío teníamos 5.1, 4.9, 4.8. Bueno, por eso, si yo pasó en el modular de la 11. Por eso, si yo tengo vacío entre nosotros, ya, Germán, sí. te dicen dosificar al 4. Ese término general. Yo me vengo al norte del país, mi volumen de vacío, ese ya lo tengo recontra asumido por experiencia. 4.6, 4.7. Así es. 4.5, 4.6, 4.7. Yo tengo dosificación en esos valores de vacío. Pipí, cucú, no tengo problema desde el punto de vista de la estabilidad de la mezcla. Y chau, ¿eh? Sí. Pero esa es la experiencia. Claro, eso es lo que vos siempre decías y se verifica en las obras. Y se verifica en la obra, Germán. Claro, los es materiales. Mezcla. ¿Qué es lo que me están haciendo los muchachos ahora? Me están sacando arena silicia. Okay. Y bueno, fíjate lo que le dijo, vamos a decir la persona porque queda fea, pero un ingeniero le dijo, con esa mezcla sin arena silicia, 5.5 asfalto. Germán, va a exudar. Germán va a exudar. Es lo que le está pasando a Relat. Relat está cumpliendo lo que le dijo los técnicos que están haciendo los ensayos. Y vos con experiencia te decís, va a exudar. Va a exudar. Bueno. Acá en otra zona exuda, vos sabés con 5.1 ya. No, olvídate. Olvídate. En verano eso, ¿sabés lo que es? No, olvídate. Así es, Roland. No, yo para aclarar nomás eso. No, sí, está bien. Esto es lo nuevo. A partir de ahora hay que jugar, hay que hacer los ensayos y ver la experiencia en la Argentina. Todo el mundo habla del 4. Bueno, ese valor 4 puede ser bueno en una zona donde no hay tanto calor. En nuestra zona, donde tenemos mucho tránsito pesado. Y yo no lo buscaría el 4, buscaría el 4.4, 4.5, a ver qué anda. Cumple todo lo demás, déjame en ese 4. 4, yo pongo 4, me puede salir 3.5. O me puede salir 4.4. 3.5 exuda. 3.5 exuda, Germán. No nos queda otra. Entonces, total es así. Es así, el minimorum es 4. Entonces vamos un poquito más, vamos al 4.4, 4.5. ¿Por qué pasa eso? Bueno, este sería el concepto. Esto es viejo, esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo que es el VAM? Es el volumen propio de aire más el volumen que ocupa el asfalto. ¿Pero qué asfalto?
el asfalto efectivo, porque parte del asfalto está siendo absorbido y esto es el volumen de los materiales. Teórico sería volumen sólido agregado, volumen de asfalto, volumen de aire. Pero ¿qué pasa? ¿Qué volumen de aire? El volumen de aire no pasa nada, pero el volumen de asfalto, parte se pega en la piedra y forma parte del volumen de piedra, del volumen sólido, absorbido. A mí lo que me interesa es este volumen. Para una piedra basáltica, 0,1, 0,2 de asfalto. Eso es lo que podría llegar a chupar, un poquito menos. 0,12, ahí está más o menos, el porcentaje de asfalto absorbido por el agregado pétreo. Entonces, si yo le pongo el 4,6 de asfalto, yo sé que efectivo es 4,5. Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto le estamos poniendo en asfalto? 4,65. Y ahí andamos. Jugar con ese y vamos a andar bien. Un entorno. Listo, sigamos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Estas son fórmulas que están en el ensayo Marshall. Yo les compartí a ustedes, no estoy por hablar de Marshall, pero después en otra clase vamos a hablar si ustedes quieren hablar de Marshall. VAM. ¿Qué es lo que es el VAM? Es el volumen absoluto de aire en mezcla, que va a ser igual al volumen de vacío más el volumen ocupado por el asfalto. El VAM yo lo puedo obtener, porque si yo conozco el volumen de vacío y conozco la densidad de la mezcla y el porcentaje de asfalto, lo puedo determinar. Y el asfalto efectivo, ¿cuál va a ser igual? Al volumen de VAM menos el volumen de vacío. ¿Cómo sacaban el volumen de vacío entre ustedes? A ver, o los alumnos. Era lo más fácil. ¿Cómo saco los volúmenes de vacío? ¿Qué ensayo le hacían en una mezcla asfáltica? A ver. Ensayo Rice. Ensayo de saturación por vacío. El ensayo de saturación por vacío es un ensayo muy lindo que me permite a mí determinar el volumen de vacío. ¿Se acuerdan eso o no? ¿O estoy hablando mal con usted acá? Massa. Ojo que son preguntas de coloquio. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo determino el porcentaje de vacío en mezcla? ¿Con qué ensayo saco? Ensayo Rice, saturación por vacío. Bueno. ¿Qué es lo que dicen los vacíos? ¿Por qué me interesan los vacíos? Porque los vacíos me están por permitir a mí determinar el VAM, que es el valor más importante, que es el volumen de vacío propio que tiene que tener la mezcla, más ese volumen de asfalto que es el que le da las propiedades volumétricas que yo estoy buscando. O sea, el VAM, el valor de VAM, es el que le permite tener un espacio para que el asfalto moje todas las piedritas, le dé cohesión a la mezcla y le dé durabilidad a la mezcla. Si los VAM no son los adecuados, el asfalto no tiene lugar donde ir. Y ahí está el problema. Vamos a tener mezclas que van a tener problemas de durabilidad desde el punto de vista del tránsito. Entonces, fíjense lo que dice. Los VAM están fuertemente influenciados por la forma en que se acomodan las partículas de agregado. El VAM está muy influenciado por la fracción fina y es fundamental relaciones de volumétricas y de compactabilidad de la mezcla. ¿Cómo se puede incrementar el VAM? Van a ver ustedes que lo que va a exigir vialidad va a ser un VAM mínimo. Conceptualmente, yo puedo separar la granulometría de la máxima densidad. Por eso decimos una mezcla discontinua va a tener lugar para el asfalto. Disminuir el porcentaje pasa también 200, porque va a estar repercutiendo en forma negativa con la relación Filler-Betún. Y incrementar arenas lavadas. Fíjense, si yo tengo arenas lavadas, es arena sin polvo o arena de trituración. Y zarandear los materiales. ¿Para qué? Porque hay que eliminar el polvo. El material pasa tamiz 200. Todo para tratar de incrementar el VAM. Y esto es una gráfica muy linda para incrementar el concepto del VAM. Dosifican su mezcla. Su mezcla le dio valores con problema en el VAM. La teoría me dice lo siguiente. ¿Cuál es el material que repercute en forma negativa con respecto al VAM? La arena redondeada.
La arena redondeada me baja el VAM. Por eso Vialidad le está diciendo hoy en día, independientemente de la propiedad de resistencia al agüellamiento, no utilicen arena redondeada en función del tipo de tránsito. No hay que utilizar arena de río. Si van a utilizarla, traten de trabajar con arena gruesa, con alto módulo de fineza, o piedra triturada. Y si el agregado grueso es redondeado, un material pétreo triturado, zarandeado, ojo al piojo, porque si es redondeado, repercute en forma negativa con el valor del VAM. Los volúmenes de vacíos entre 3 y el 5 son recomendables 4% de vacíos. Y lo que yo le quiero mostrar es esto, ¿eh? Siempre van a tratar de hablar con el 4% de vacío de aire. Son las mezclas más recomendables. Es el patrón a buscar. Y miren lo que dice la teoría. El VAM lo que me dice es la cantidad mínima. Y la cantidad mínima de VAM está en función del tamaño máximo nominal del agregado. Por ejemplo, para un tamaño de 3/4 de 19 milímetros, el VAM mínimo es aproximadamente 14% de VAM. Y si yo estoy trabajando con piedra más chiquita, tamaño máximo, media pulgada, el VAM mínimo está en el orden del 15% mínimo de VAM. Si no cumplo esto, atento Houston, podemos tener problemas cuando estemos diseñando mezclas. Concepto para ustedes. En función del tamaño máximo nominal, yo puedo determinar los valores mínimos de VAM a exigir a la mezcla. ¿Por qué puede pasar lo que dijo el ingeniero Germán recién, el problema del VAM? Fíjense, el VAM de mezclas producidas en planta pueden resultar generalmente menores que lo de diseño en laboratorio. ¿Por qué? Fácil. La degradación de los agregados durante el secado y el mezclado. El material experimenta por el proceso de elaboración mecánico tan violento, se rompe o se va disgregando. Retorno de finos de la mezcla en recuperación de polvo. Un poco más de polvo lo adecuado. Secado incompleto de lo agregado durante el mezclado en planta, muy común en una planta continua, y la absorción heterogénea modifica el asfalto efectivo. Por el propio proceso de elaboración de una mezcla asfáltica, yo puedo tener una alteración de VAM. Es lo que dijo el ingeniero Villalba. El ingeniero Villalba, que está en obra, nos está diciendo, yo hice todo bien, pero tengo mezcla que tienen alteración de VAM. Bueno, es por el propio proceso constructivo. Y fíjense un parámetro que es muy difícil de buscar, ya vamos a ver planta asfáltica. Secado incompleto de los agregados durante el mezclado en planta. Para cierto tipo de planta, el secado no es tan efectivo. Y si el secado no es efectivo, puedo tener alteración del valor de VAM. Atento, Houston. Otro problema. Problema resultante del problema de VAM. ¿Qué puede tener si yo tengo problema de VAM? Puede resultar con valores bajos contenidos de aire con respecto a lo producido en la planta. Muy dificultoso alcanzar lo requerido en la dosificación en el camino. Vamos a tener problema en mi obra. No cohesiva tienden a segregar. Me falta asfalto. Se han incrementado el pasante para mí 200. Seca la mezcla y reduce el contenido de asfalto efectivo. Atento, Houston. Y la retención de humedad puede causar problemas de mezclas inestables con graduaciones gruesas. Tu mezcla. El VAM, fíjense lo que está queriendo decir la teoría. El VAM, que nadie le daba bolilla hasta hace poco tiempo, es uno de los parámetros que puede estar repercutiendo en la calidad del producto. Eso es lo que encontraron los americanos. Y que el mundo está tratando de ir estudiando. Nosotros lo hacíamos, a ver cómo le puedo decir, a los paresómetros. Bueno, el paresómetro no existe en ingeniería. Más que nada ahora con cuestiones técnicas. Bueno, el VAM se mira muchísimo hoy en día el VAM. Este interesante también. Y voy a cortar acá, pues se está haciendo largo.
Fíjense este otro hermoso parámetro. La relación betún-vacío. La relación betún-vacío es un parámetro que dijimos que dependía del porcentaje de asfalto. No había una exigencia, había valores intermedios. Mire lo que dice las normas Sharp, que en función del tránsito, yo tengo valores mínimos recomendables. Si tu ruta tiene mucho tránsito, el valor de relación betún-vacío, 75 es lo aconsejable. Pero, si tu ruta no tiene tanto tránsito, menos tránsito, vos podés llegar a valores más altos de BAM, de la relación betún-vacío. Quiere decir que tu mezcla puede tener más asfalto porque va a incidir en la durabilidad de la mezcla por efectos climáticos. Fíjense cómo el tránsito medio, diario, anual, va a ser una función directa de la relación betún-vacío. Sabiendo que lo mínimo es el 75% y para bajos valores de tránsito puedo llegar hasta el 80%. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es porcentaje de asfalto en mezcla. Cuando tengo mucho tránsito, podés sacarle asfalto, pero si tu tránsito es bajo, ponele un poquito más de asfalto y no hace nada a la durabilidad de la mezcla. Espectacular el concepto. Este está, no lo van a ver en muchos libros, este yo lo saqué de Rosario. Síguense, bueno. Ese de páramo, la punta, Rolly, de páramo. Esto es páramo, todo esto Sí, es sí, páramo. ya, bueno. Sí. Bueno, adición de cal, listo, hasta acá llegamos. Gente, a descansar. La semana que viene vamos a seguir con esto, el día lunes, y el martes tenemos parcial, así que cualquier problema, si hay alumnos que quieran rendir en forma presencial, avísenme porque lo podemos hacer presencial acá en la Facultad de Ingeniería. Obviamente el alumno presencial va a tener ventaja, ¿no es cierto, Germán? Porque si quiere decir que Olvídate. el alumno Olvídate, que vamos a presencial ayudar. va a tener, entre comillas, una cierta ventaja. Los alumnos que no quieran venir presencial, le vamos No sabemos a nada. virtual, No sabemos nada, me olvidé. pero vamos a tener una pequeña gran laguna mental para evacuar las dudas y el grado de exigencia a los que no vinieron iba a ser un poco más elevado, no me queda otra. ¿Sí o no, Germán? Sí, ingeniero, sí, tiene Así que me ser. gusta. Así tiene que ser. Así ¿Qué tiene vas? que ser. Porque eso ya le dije al señor decano. Inge, Dale.